Como saben, o puede que no, yo tengo un video hablando de la película de Prey, en el cual expliqué qué me gustó de esta, pero sobre todo expliqué por qué consideraba que esa entrega era el regreso de la saga de Depredador. Y es que, como lo dije en ese video, la saga de Depredador estaba estancada, después de varios años sin tener nada nuevo sobre la franquicia. Y esto mismo fue así durante bastante tiempo, más o menos unos 8 o 9 años, sin tener nada nuevo para salas de cine, dejando el futuro de la franquicia en un estado muy incierto, o eso era lo que se creía, hasta que llegó el anuncio de una nueva película, la cual sería una forma de traer de vuelta la saga y de paso ver si esta aún era rentable. Y es así como llegó El Depredador 4, una película la cual parecía ser una nueva apuesta para el regreso de la franquicia, teniendo mucho parecido con la primera película de la saga, la cual se suponía que sería un éxito y que esta misma podría traer nuevamente a Depredador al foco del público. Pero si ya han visto esa película, se darán cuenta de que al final, esta no resultó ser para nada lo que se esperaba, y esta misma tenía bastantes problemas, y es que al final de todo, Depredador 4 o El Depredador resultó ser un fracaso, y no fue del agrado ni de la crítica ni de los fans, y gracias a esto uno podría pensar que esta vez sí sería el final de la saga, que después del desastre que fue Depredador 4, ya no se arriesgarían a intentar nada nuevo con la licencia, lo cual afortunadamente no resultó ser así. Y es que un tiempo después se anunciaría una nueva película, la cual terminó siendo Prey, solo que en esta ocasión no sería lanzada directamente a salas de cine, sino que esta mismo llegaría a la plataforma de Hulu, lo cual se puede entender ya que esta es una forma de no arriesgarse a pérdidas en caso de que esta misma no llegara a ser un éxito. Y esto mismo es bastante gracioso, porque esto no fue así, ya que Prey rápidamente se convirtió en una de las mejores películas de la franquicia, y fue muy bien recibida por la crítica y por el fandom. Y aunque fue una lástima no poder ver esta en salas de cine, aún así es entendible el por qué no fue lanzada, pero dejando eso de lado, Prey resultó ser claramente lo que el público esperaba de una película de Depredador, llena de acción, buenos personajes y sobre todo un buen depredador, el cual resultó ser un novato, algo que sí fue bastante interesante de ver. Y al final de esta y con su escena post créditos, claramente se dejaba espacio para una posible secuela de la misma historia, y es que gracias al recibimiento del público, estaba más que claro que no tomaría bastante tiempo en que una nueva noticia surgiera para la franquicia, y es de eso mismo de lo que quiero hablar hoy. ¿Cómo se nota que me hice bien güey en lugar de sacar la reseña? Para ser sinceros, me pasó algo gracioso con esta película, y es que en un inicio yo pensé que esta sería una serie antológica, donde se contarían diferentes historias en las que los depredadores se enfrentarían a la humanidad, y esto lo creí así por el mismo tráiler, donde se mostraban 3 diferentes puntos en el tiempo, y en los cuales diferentes personajes terminarían enfrentándose a un depredador. Y obviamente al final, si bien esto no terminó siendo una serie, esto no es algo que no pueda llegar a pasar en un futuro. Aún así, me gustó bastante el hecho de que contaran 3 historias diferentes a lo largo de la historia de la película, y de paso mostrando que los depredadores han tenido varios encuentros con los humanos en el pasado, y que los que hemos visto en las películas no han sido los únicos. Y es que esto mismo, si bien ya se sabía gracias a ciertas escenas en las películas, igualmente es agradable verlo por fin. Pero bueno, ahora sí, volviendo a la película. En mi opinión, y siendo sincero, la película está bastante buena. Es bastante entretenida y las diversas historias que cuenta son realmente interesantes. Y es que no solo se limita a mostrar a los depredadores cazando humanos, sino que realmente les da algo de profundidad a las historias de los humanos antes y después de enfrentarse con un depredador. Aparte de que las secuencias de peleas en los diferentes combates están muy bien hechas y son realmente entretenidas de ver. Y es que al ser una película animada, esto mismo le da bastante libertad a la hora de seguir los movimientos durante las peleas, sin tener que llegar a hacer varios cortes. Y sí, como lo mencioné, esta película es una entrega animada, lo cual es bastante llamativo, ya que es la primera entrega de la franquicia animada. Igualmente la animación está bastante bien hecha y hasta es bonita de ver, o bueno, en lo personal a mí me gustó bastante el estilo de animación que tiene. Entonces ahora sí, hablemos un poco más sobre las diferentes tramas y el cómo estas se conectan. La película cuenta con 3 capítulos diferentes, donde podremos ver en cada uno a los diferentes protagonistas de la película, en diversos lugares de la Tierra, solo que en diferentes momentos de la historia, iniciando con el escudo, en el cual se nos presenta a Ursa, una nórdica la cual busca acabar con el hombre que mató a su padre, mostrando en este capítulo todo lo que le tomó completar su objetivo y cómo al final se terminaría encontrando con un depredador. Solo que aquí empieza lo interesante, y es que cada depredador tiene su propia forma de pelear, ya que Ursa se enfrenta a un depredador que realmente es muy musculoso y el cual únicamente pelea con fuerza bruta y usando una prótesis de brazo, el cual libera ondas de choque.
Y algo que siempre ocurre en las películas de Depredador es que los protagonistas terminan derrotando a estos mismos con ingenio, ya que Ursa logra matar al depredador al usar su propia arma para que este termine empalándose solo. Y es así como termina el primer capítulo, pasando una secuencia rápida donde podemos ver a Ursa encerrada en una celda, recordando todo esto y dando paso al segundo capítulo. La espada es el segundo capítulo que se nos presenta, y el cual se desarrolla en el Japón feudal, y al igual que el primero se nos muestra a los protagonistas, junto a un poco de su historia para así llegar al momento donde se enfrentarán con el depredador, el cual es bastante diferente al del primer capítulo, ya que este mismo está un poco más enfocado al sigilo, y es que aquí el depredador tendrá que enfrentarse a dos hermanos espadachines, los cuales si bien al inicio estaban enfrentándose, rápidamente se alían para pelear contra el depredador, acabando con este mismo al hacer trabajo en equipo y haciendo que este reciba daño de sus propias herramientas y rematándolo al atacar juntos. Y es así como pasamos al tercer capítulo, la cual se desarrolla en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el cual al menos en lo personal es el que más me gustó de los tres, ya que el combate de este se desarrolla de diferente manera, porque en este capítulo el protagonista terminará enfrentándose en un combate aéreo contra el depredador, acabando con este mismo al usar su ingenio, al primero averiguar que este dependía del calor para verlo, luego de esto llevando a este a un campo de guerra en el mar y al final haciéndolo explotar en su nave al utilizar su avioneta como arma. Y de momento es mi pelea favorita de todas, porque se me hizo bastante entretenida de ver y sí es bastante interesante ver un combate aéreo contra un depredador. Y si bien puede parecer una forma muy rápida de resumir los tres capítulos, estos igualmente no son tan largos, ya que pues la película dura bastante poco y gran parte de esta se divide entre los capítulos. Y es que aunque estos mismos nos muestren de forma rápida la historia de estos personajes y el cómo estos llegan a enfrentarse a los depredadores que los cazaban, aún así lograron contarnos bastante sobre los personajes, haciéndolos bastante interesantes a pesar de lo poco que se nos mostró de ellos. Pero bueno, continuando, al final del tercer capítulo podemos ver cómo al protagonista lo terminan raptando una nave de los depredadores, y después de esto podemos ver el por qué realmente se los terminaron llevando, mostrando que tenían a estos en un estado de hibernación y al sacarlos de este, juntan a los tres personajes en una celda, y algo que me gustó bastante es que terminaron dejando la barrera del lenguaje que tienen los protagonistas, ya que al ser cada uno de diferentes regiones y tiempos, estos mismos no logran comunicarse tan bien entre ellos. Pero bueno, continuando con esto, se nos muestra que los protagonistas los raptaron para hacerlos pelear en una especie de coliseo, donde se enfrentarán entre ellos para así ganarse el derecho de pelear contra el jefe de la tribu, y el cual tiene un diseño que está bastante bien hecho, la verdad. Es un diseño bastante llamativo y muy interesante, el cómo este tiene una especie de armadura hecha de hueso que asemeja a una capa es algo realmente genial de ver. Pero bueno, dejando eso de lado, es aquí donde a los personajes se les otorga un arma correspondiente de su época. Y lo gracioso es que en esta escena vuelve a aparecer la misma pistola que apareció en Prey, y dicha pistola es la misma que se le otorga al protagonista de la segunda película. Pero bueno, continuando, esto da paso a que los personajes tengan un combate entre ellos, donde pasan bastantes cosas, primero peleando entre ellos, luego haciendo equipo para pelear junto a una bestia, y al final terminan peleando otra vez entre ellos. Sinceramente la secuencia de la pelea en esta escena es bastante buena, ya que se nos muestra el choque entre los diferentes estilos de pelea de cada uno. Pero bueno, al final de todo logran llegar a un acuerdo para escapar, después de que uno de los protagonistas lograra quitarles el collar que los mataría si no peleaban, y robándose una moto para poder escapar en busca de la nave del jefe de la tribu. Y es aquí durante el intento de escape donde realmente se nos muestra la fuerza del mismo jefe, porque solo con su fuerza logra detenerlos y dejarlos muy heridos, haciendo que tengan que trabajar en equipo y aún así no logran ganarle, ya que este es bastante más fuerte que ellos. Y esto mismo es algo que sí me gustó bastante, el hecho de que mostraran que el jefe de la tribu es realmente una amenaza que no pueden derrotar ni siquiera trabajando juntos es algo muy bien hecho, ya que a este mismo no le ganan, sino que simplemente logran quitárselo de encima, haciendo que en sí no lo derrotaran, sino que solo escaparan de este. Y es que si bien sí le hicieron algo de daño, no lo dejaron fuera de combate y mucho menos acabaron con este, porque en lo personal siento que hubiera sido una tontería que le pudieran ganar, siendo que este es el jefe de la tribu y por ende es el más fuerte de todos. Pero bueno, esa solo es mi opinión, entonces sigamos con la película que ya queda poco. Al final y como lo mencioné, los personajes logran escapar en la nave después de quedar muy mal heridos de la pelea contra el jefe, solo que son detenidos por un arpón, haciendo que uno de los protagonistas tenga que sacrificarse para darles así la oportunidad de escapar, dando paso a que la tribu los cazará en su planeta, y finalizando así la película de una manera bastante genial, mostrando las diversas naves persiguiendo a los protagonistas.
Realmente la película me terminó sorprendiendo bastante, porque como lo mencioné antes, yo pensaba al inicio que esta sería una serie, pero al final resultó ser una película, la cual se divide en diversos capítulos, mostrando diferentes personajes y el cómo estos se terminarán enfrentando a un depredador. Pero aún así, y siendo sincero, yo tengo una opinión bastante dividida con esta película, ya que por un lado hay cosas que me gustaron bastante, como por ejemplo el hecho de que al ser una película animada, se tiene bastante más libertad a la hora de animar las peleas, y el cómo estas llegan a ser bastante entretenidas es algo bueno de ver. Además de esto, los tres personajes que se nos presentan son bastante interesantes cada uno a su manera, y el hecho de que se nos cuente la historia de cada uno de estos no se llega a sentir como una pérdida de tiempo, sino como algo necesario para poder entenderlos un poco más, y el ver cómo estos terminarán encontrándose con un depredador y por ende cómo terminarán peleando contra este. Además, también están los diversos diseños de los depredadores, lo cual me gustó bastante, ya que cada uno tiene un diferente diseño y un estilo de pelea muy variado. Y esto mismo me gustó, ya que esto demuestra que estos no están atados únicamente a una sola forma de cazar. Aparte, el mostrar a los depredadores a lo largo de la historia es algo que aporta bastante a su universo, ya que si bien sabíamos por otras entregas que estos mismos han tenido encuentros con los humanos en el pasado, sin contar a Prey, no habíamos visto ninguno de estos enfrentamientos que no fuera de la época de 1900 en adelante. Y sí, no estoy contando los cómics, porque estoy hablando únicamente de las películas. Pero bueno, así como tengo cosas que me gustaron, también tengo cosas que no me terminaron de gustar del todo. Una de estas sería el hecho de que durante sus enfrentamientos los personajes logran ganarle de manera muy rápida a los depredadores. Y antes de que digas cualquier jalada, no digo que estos mismos le ganaron por el poder del guión, porque durante la película se nos mostró que le ganaron por puro ingenio. Solo digo que acabaron con estos de forma muy rápida, ya que si lo comparas con otros protagonistas, a estos mismos les llevó varios días poder acabar con el depredador, mientras que aquí los acabaron el mismo día que se los encontraron. Pero igualmente entiendo el porqué de esto, ya que pues la película dura muy poquito y tenían que comprimir 3 historias y conectarlas en solo 1 hora y media de película sin llegar a perder el tiempo. Ahora, esto no acaba aquí, y es que otra cosa que se me hizo una jalada y me di cuenta de esto durante la segunda vez que vi la película es el hecho de que uno de los protagonistas no solo logró utilizar el controlador de un guardia para quitar los collares explosivos que les pusieron, sino que logró robarse una moto y encima logró pilotear la nave del jefe. Y tú puedes decirme que esto es porque es piloto y mecánico, pero esto para mí es lo mismo que ocurrió con el Depredador 4, con el niño de esa película logrando utilizar la tecnología en muy poco tiempo. Pero bueno, en sí eso es lo que no me gustó y lo que sí me gustó de la película. Ahora, la pregunta, ¿la película es mala? No, la verdad es que no. Es una película bastante buena, logra aportar mucho al universo de Depredador y no se siente como una pérdida de tiempo. Los personajes que nos presenta son interesantes y las secuencias de las peleas son bastante entretenidas de ver. Además, y como lo dije, es agradable que sea una película animada, ya que es la primera de la franquicia en ser completamente animada. Y aunque esta no se estrenó en salas de cine, sino que al igual que Prey fue lanzada directamente a plataforma de streaming, aún así, esta llegó a tener una muy buena recepción por parte de los fans, y en lo personal es mi tercera película favorita de toda la franquicia, además de que al final de la película podemos ver que también tienen capturados a los protagonistas de las otras películas, lo cual puede dar paso a que muestren en una futura película a estos mismos escapándose. Digo, se vale soñar, ¿no? Pero bueno, igual es bueno ver que a la franquicia de Depredador le está yendo bastante bien, y además para el día en el que estoy grabando esto, estoy a una semana de que se estrene la nueva película de la franquicia, así que a esa película también le haré un video, aunque unos meses después obviamente. Pero bueno, en sí, eso es todo lo que quería decir sobre esta película, y sin nada más que añadir, yo me despido, y te invito a que me comentes qué te pareció a ti Depredador, Killer of Killers.